Bueno, Javerín, damos comienzo a esta primera clase de Cábala básica y en esta ocasión vamos a compartir acerca del Ein Sof, la luz del infinito. Vamos a hacer una introducción sobre este tema. Vamos a hablar un poquito sobre los cuatro mundos y las 10 Sefirot. Quizás, Javerín, algunos tengan un concepto errado de lo que es la Cábala, por mucha ignorancia. Algunos dicen que la Cábala es metafísica, que es nueva era, que es esoterismo o masonería. Esto sucede al desconocer en gran manera la cultura de nuestro pueblo. La Torá y nuestra tradición aclaran que Moshe Kibel Torá mi Sinaí. Moshe recibió la Torá en el Sinaí. La raíz de la frase Kabbalah es Lekabel y está vinculada con esto, con recibir el mensaje de la Torá. Kabbalah sin Torá no es Kabbalah. Cuando a la Kabbalah se le quita la Torá, crean doctrinas contrarias a estas. Por ejemplo, el cristianismo tomó los Kitbet Talmidim Rishonim, los escritos de los primeros discípulos, que se le llama comúnmente Nuevo Testamento. Él tomó estos escritos judíos, pero le quitó la Torá. Y como consecuencia se crean religiones, sectas, cultos y doctrinas ajenas al pueblo de Israel, ajenas a la Torá y a los profetas. Ahora, ¿acaso lo que se le llama comúnmente Nuevo Testamento es malo o pagano porque lo usen los cristianos, romanos evangélicos? En ninguna manera. Sabemos pues que ha sido manipulado, descontextualizado, al igual que la Cábala. Cuando uno lee el Tanaj, lo que comúnmente se le llama Antiguo Testamento, aunque ese no es su nombre, cuando uno lee el Tanaj, la Biblia hebrea, no todo es literal lo que se encuentra allí. Es un error de grueso calibre creer que es así, si no tendríamos muchas incongruencias y errores en su interpretación. Para ello, no cabrían en cientos de hojas los ejemplos que se podrían dar con respecto a la Kabbalah. Por ejemplo, cuando un Naví, un profeta de Israel, recibía, o sea, Kabbalah, un mensaje del Eterno, lo hacía por visiones, sueños, que éste debía interpretar y transmitir al pueblo. Eso es Kabbalah, es recibir, interpretar y transmitir. Es sabiduría y conocimiento de la Torá. Toda interpretación de la Torá que vaya desde lo literal hasta lo oculto tiene como propósito recibir, o sea, Kabbalah, el mensaje del Creador que está en nuestra Tanaj. Incluso nuestro Mashiach, Yehoshua ben Yosef Minasrat, vino a revelar los secretos, lo oculto, como algunos habrán leído en los Kitbet Talmidim Rishonim, los escritos de los primeros discípulos. Por ejemplo, en el lenguaje de la escritura que se usa en el llamado Evangelio de Juan, no es nada literal en su primer capítulo. ¿Y qué diríamos del libro Hitgalut Yehoshua HaMashiach, revelación de Yehoshua HaMashiach, que se conoce comúnmente como el libro de Apocalipsis? ¿Y qué diríamos del libro de Daniel? ¿Cómo interpretaríamos estos textos? ¿Con hermenéutica o exégesis cristiana? ¿O con los métodos y contextos hebreos? Peshat, Remes, Drash, Sod. Como sabemos, Javerín, y creemos, no ha existido sino únicamente el Creador y nada más. La sabiduría interna de la Torá, o sea, la Kabbalah, percibe a la deidad como el Ein, o el nada absoluto, o el Ein Sof, o el todo absoluto. Todo ello permanece detrás de la comprensión humana, ya que Él es solo uno y único. Debido a ello, los Mekubalim, o sea, los cabalistas, nos dicen que Elohim ha querido contemplar a Elohim y darse a conocer, y fue cuando el espejo de la existencia fue llamado y la imagen de Elohim fue plasmada en él. Ahora, ¿cómo podríamos describir dicho proceso? Una de las maneras en que allá dentro del absoluto, o sea, el Ein, surgió un vacío, un punto sin dimensiones, de donde la deidad se hizo a un lado
para permitir un makom, o sea, un lugar en donde la existencia pudiera tener vida. Así, en este lugar, en este espacio, se pronunciaron las 10 expresiones divinas, también conocidas como las 10 sefirot, que llamaron a la existencia a vivir. Otros Mekubalim ven este panorama como la proyección de la divina voluntad en forma de luz que emanó en 10 etapas o momentos. Estas 10 etapas o emanaciones es lo que venimos a conocer como los 10 atributos divinos, que unidos todos forman la manifestación de la divinidad. No es que formen la divinidad, sino la manifestación de la deidad para que nosotros la podamos comprender. Y para comprenderla, conocemos las 10 sefirot, o sea, estos instrumentos, estos vehículos o las formas por las cuales la existencia es gobernada. Algunos Mekubalim ven esta imagen en la imagen del hombre primitivo, o sea, Adam Kadmon, mientras que otros relacionan cada uno de estos 10 atributos de una manera esquemática que nos la han dado a conocer como el árbol de la vida. Ellos también han percibido este esquema como las vestiduras de luz, Bigudim Shel Or, que esconden la deidad, y otros la han llamado la gloria de Elohim, Elohim Hakabod. Entonces, Jabarín, nos hallamos con 4 manifestaciones de la existencia. Estos son los 4 mundos, en hebreo Arba Olamot, o sea, como dijimos, las 4 vestiduras de la manifestación de la deidad, del Ein Sof. Olam en hebreo se traduce para mundo, pero también se traduce para lo escondido, en hebreo Helem. El concepto de mundos denota la emanación de la fuerza vital creadora del Ein Sof. A través del Simsunim, de estos ocultaciones progresivos, o velos o condensaciones, Simsunim se traduce como contracción, en este caso como la contracción de la luz. Es un término usado en la enseñanza de la Cábala luriánica que explica el concepto de que Elohim comenzó el proceso de la creación contrayendo su luz infinita con el fin de permitir un espacio conceptual en el que un número finito y el mundo aparentemente independiente podría existir. Esta contracción, la formación de un espacio vacío, en hebreo halal hapanui, en el que podría comenzar la creación, es la que se conoce como Simsum. Por ello, al usar nosotros el término Hamakom, o sea, el lugar, lo que hacemos es que nos estamos refiriendo a este concepto de espacio en donde el universo físico y la libre determinación o libre albedrío pueden coexistir. La primera manifestación se le llama en hebreo Atzilut, que significa lo que está junto, lo que está al lado o el mundo de la emanación. Las siguientes son Beriah, o sea, el mundo de la creación o mundo de los Ruhot, espíritus, de los arcángeles. La siguiente es Asiá, o sea, el mundo de la acción, de lo creado, de los seres de la naturaleza. Y por último, el Sirá, o sea, el mundo de la formación, de la psiquis y el alma de los malajim, o sea, de los ángeles. ¿Desde dónde partimos para considerar estos 4 mundos? En el libro del profeta Yeshayá, en el capítulo 43, versículo 7, nos da la respuesta cuando dice el profeta: todo aquel que es llamado por mi nombre, o sea, Atzilut, el mundo de la emanación, este mundo también llamado cercano, al que fue hecho, dice, o sea, mundo de Beriah, creación, para mi gloria. Yo lo formé, o sea, mundo de Yetzirah, formación, y lo hice, o sea, hacia mundo de la acción. Atzilut es considerado como el mundo inmutable, el que no cambia, el que ejerce el intercambio entre el Ein Sof y los 3 mundos inferiores de Beriah, Asiá y Yetzirah. El principio de toda la existencia se inicia con el mundo de Atzilut, o sea, de emanación. Para ser más exacto, comienza con Keter, la corona de Atzilut, que se asocia con el nombre de Elohim,
de Ejie, o sea, yo seré. Este fue el nombre con el que Elohim se reveló a Moshe, ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando dice, Ejie asher ejie, yo seré lo que seré. Ein Sof, en la Cábala, se entiende como Elohim antes de su automanifestación en la creación de cualquier reino espiritual, probablemente derivado del término de Ibn Gabirol, el uno sin fin. Ein Sof se puede traducir como sin fin, sin final. No hay un final o infinito. Asilut existía antes de la creación, antes del Bereshit capítulo 1 versículo 1. Y como dijimos, se ha comenzado con 10 palabras de Elohim, con 10 expresiones. Estas 10 expresiones están asociadas con 10 nombres de Elohim que salieron del fuego negro y de la existencia de lo no manifiesto al fuego blanco de Asilut. Como tal, Asilut se asocia con el aspecto de fuego y el color blanco que simboliza el esplendor. Asilut también se conoce como el mundo de la luz divina y la gloria de Elohim, que pasa a través de los 4 mundos, todos los cuales existen dentro de Asilut. También se le llama el mundo de la unidad, ya que completamente aparte de las dimensiones de tiempo y espacio que existen en los mundos inferiores, por lo tanto Asilut es estrictamente un mundo de conciencia y representa una etapa de la voluntad pura. Como el tiempo y el espacio no existen en este mundo, no hay nunca ningún tipo de movimiento, por lo tanto Asilut está siempre en perfecto equilibrio, por lo tanto el mal no existe en ese nivel. Así que todo lo que fue llamado, creado, formado y hecho y mantenido en potencial para siempre, y es suspendido hasta que la divinidad desee disolver la eternidad al estado inicial de la nada otra vez, o la creación comience el proceso que no termina hasta el final de los días, cuando Adán, la imagen de Elohim, aparecerá y emergerá hacia lo divino. Ahí en Bereshit, el Eterno abre su boca, es para iniciar el proceso, y por eso dice Bereshit bara Elohim. El desarrollo de la manifestación da el siguiente paso hacia la producción de los 3 mundos inferiores, el mundo de Beriah, Yetzirah y Asia, que emergen inmediatamente del reino del Eterno al tiempo y el espacio. Cuando se está usando el nombre en plural de Elohim, indica la presencia de los divinos atributos de Asilut, que comienzan a trabajar y exponen el segundo mundo en 7 días o etapas de la manifestación creativa. El primer capítulo de Bereshit muestra la separación del universo del mundo divino, y este es lleno con diferentes clases de habitantes. La última criatura que es formada es Adán, quien es una semejanza de Elohim. En el día final, o sea en el séptimo de la creación, Elohim descansó habiendo completado el mundo cósmico de Beriah, como es llamado en la Kabbalah. Y este mundo es visto como la contraparte del mundo divino de la emanación de arriba, y constituye el segundo árbol. El segundo capítulo de Bereshit va a describir la siguiente etapa de la manifestación, moviéndose lejos de su fuente en el infinito y en el radiante mundo de la Sefirot. El mundo de Asilut vino a la existencia a través de las 10 expresiones divinas. Cada expresión estaba asociada con un nombre de Elohim, que son Keter, corona, Binah, entendimiento, Jotma, sabiduría, Geburah, poder, Gesed, bondad, Tiferet, belleza, Jod, esplendor, Netzah, victoria, Yesod, fundamento, Malhut, reino, Dat, conocimiento, juntamente con Keter, o sea la corona, representan una misma fuerza en diferentes dimensiones. La interacción de cada una de las Sefirot se representa a través de una red de canales llamados Sinorot, que se encuentran conectados para indicar el flujo de la energía divina. Estas interacciones se dividen en subgrupos. Inicialmente se identifican Keter, Binah y Jotma, o alternan con Dat en vez de Keter, bajo una dinámica cognitiva. Una segunda interacción entre Gesed, Geburah y Tiferet, bajo una dinámica emotiva. Una tercera interacción entre Netzah, Jod y Yesod, bajo una dinámica instintiva y pragmática. Malhut es
identificado como el apéndice de la victoria, esplendor y fundamento, o independientemente quien recibe la energía de estos tres. Otra forma de ver la Sefirot es a través de los Parsufim, o sea, rostros, para usar una metáfora a la similitud humana. Parsuf es una metáfora para asimilar al rostro humano. Así que Keter, Hotma, Binah y Malhut poseen dos Parsufim que se interrelacionan, mientras que Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod forman su propio par de Parsufim. Comprendiendo esto, Javerim, surge una pregunta. ¿Qué es lo que contienen las Sagradas Escrituras? El secreto de la existencia. ¿Y por qué la mayoría de la gente no lo sabe? Porque ellos no van más allá del sentido plano y literal en el que las Sagradas Escrituras han sido escritas, sin avanzar al verdadero sentido del significado de las palabras, y no acuden a la clave del conocimiento esotérico. Cuando digo esotérico, aquí no implica brujería o algo relacionado. Esotérico es una palabra griega, esotéricos, formada de la raíz eso, que significa adentro, que pertenece a lo más íntimo de la mística. Lo contrario sería lo esotérico, o sea, el conocimiento que pertenece a un selecto o un pequeño grupo de estudiosos. Dicho conocimiento es llamado en hebreo Hotmanes Torah, o sea, sabiduría oculta. La Hotmanes Torah ha sido transmitida verbalmente boca a boca a través de los siglos, desde Abraham Avinu, nuestro padre, hasta el día de hoy. Eso es lo que el esqueleto o el marco sobre el cual el Tanaj descansa. De manera que, sin dicho conocimiento, poder comprender la intención divina de la construcción del universo y del propósito de la humanidad se hace imposible. Para ello, entonces, se necesita que la tradición oral y la tradición escrita se entrelacen para así comprender la creación y su punto álgido en su desarrollo, como lo fue o lo sigue siendo cada día el éxodo de Egipto. ¿Por qué es esto tan relevante? Porque el éxodo se convierte en una analogía del deseo de cada individuo de desear escapar de la esclavitud de Egipto, es decir, de la esclavitud del cuerpo y de sus batallas contra la esclavitud psicológica en el desierto, buscando poder ingresar a la tierra prometida del espíritu. Aquí entonces es donde debemos considerar los relatos talmúdicos y cabalísticos de los israelitas en sus diferentes jornadas, con sus dramas individuales y cósmicos, pruebas, rebeliones, etc., que los llevaron a darse cuenta de que el secreto de la existencia es como un espejo en donde el hombre refleja la imagen de la divinidad, para que Elohim pueda contemplar a Elohim, que él se contemple a sí mismo a través de nuestras obras y acciones. En nuestro mundo tradicional, judío y cabalístico, conocemos que la Torá existió mucho antes de la creación. Lo que ocurre en Har Sinaí, el monte Sinaí, delante de Moshe y del pueblo de Israel, no es más que el Matan Torah, la entrega de la Torá, 50 días después de haber salido de la esclavitud material de Egipto. Así, esta parte de la precreación pertenece a la tradición oral y no está incluida en lo que conocemos como la Torá Sheviktav o Torá escrita. La tradición oral, que llamamos Torá Shebal Peh, Torá oral, que es lo que conocemos como el Talmud, que es la recopilación de la Mishnah y la Gemara, todo esto es lo que solamente ha sido conocido por los círculos esotéricos o muy cerrados y no por la cultura general. Dice la tradición oral que cuando Adán fue lanzado del paraíso, Elohim se compadeció de él y envió a un mensajero celestial, a Raziel Hamalach, el ángel Raziel. Raziel significa secreto de Elohim. El ángel vino con un libro en su mano para que se lo entregara a Adán, llamado Sefer Raziel, en el cual estaban contenidos todos los secretos de la existencia. Por medio de este libro, Adán no solamente podía entonces comprender por qué el universo existe, sino también cómo redimirse de su caída y cumplir con el propósito para el cual él y la humanidad fueron creados. El Sefer Raziel fue pasado de Adán a su hijo Seth, a Enoch
y a Noah. Después del diluvio, el libro se le entregó al ungido de cada generación. Noah se lo pasó a Shem, que es el mismo Malquisedec, de acuerdo a la tradición oral, y Malquisedec en un rito de iniciación se lo entrega a Abraham. Este conocimiento fue transmitido a su hijo Isaac y luego a Jacob, quien lo pasó a su hijo Leví. Entonces Moshe el levita llevó consigo esas chispas del conocimiento hasta que explotaron cuando la zarza comenzó a arder en el Monte Santo, y en donde se le encomendó la misión de ser el portador de la liberación física de su pueblo de las fronteras de Egipto. Un poco más de un año después de haber regresado a Egipto, Moshe sale de esas tierras y se introducen al desierto, en donde se completa el ciclo y la Torah completa le es entregada por Elohim, y Moshe la transmite a los ancianos de Israel hasta nuestros días. Así pues, Elohim entrega la Torah Shevitab, o sea, la Torah escrita, y según el judaísmo tradicional, también la Torah Sheval Peh, la Torah oral. Para el sentido común, la Biblia o el Tanaj es la historia del mundo y de la nación hebrea. Para aquellos que la ven como una alegoría, es la analogía de la evolución del cosmos y del individuo. Y para aquellos que la perciben filosóficamente, la Biblia ordena el esquema metafísico de la existencia y las leyes que gobiernan el desarrollo espiritual de la humanidad. El Talmud es una vasta colección de literatura rabínica y material sagrado que no fue incluido en la Torah escrita. Se compone de reglas derivadas del canon de la Torah a través de las historias y los consejos prácticos y éticos que conectan con fragmentos de conocimiento esotérico que llevan a la tradición oral. Esta línea de conocimiento ha sido transmitida de maestro a discípulo por todas las generaciones, produciendo diferentes versiones de las enseñanzas para acomodarlas a los lugares y al tiempo. Todos los relatos que se presentan en el Tanaj han sido considerados como la fuente de toda literatura mística, y muy especialmente la que venimos a conocer como el Pardes, la exégesis hebrea. Pardes, que en hebreo significa paraíso o prado, es un acrónimo de los términos Peshat, que significa plano, simple, o sea, el significado directo; Remes, que significa pistas, sugerencias, o lo profundo, lo alegórico, el significado simbólico o escondido, que está más allá del sentido literal; Derash, del hebreo darash, que significa buscar, investigar, el significado comparativo dado a través de ocurrencias similares, o sea, midrashim, historias de investigar o estudiar; y el Sod, que significa lo secreto, misterio, o sea, el significado místico que ha sido dado a través de la inspiración o la revelación. Así pues, este Pardes nos confronta con un Peshat, que es el significado plano contextual del texto; Remes, que es el significado alegórico; Derash, que incluye el significado metafórico; y Sod, que representa el significado escondido. El análisis místico lo encontramos en el clásico de la literatura cabalística, el Zohar, el libro del esplendor, trabajo escrito en España medieval, atribuido a Moshe de León. En el siglo XIII, Moshe de León lo atribuye al sabio tanaíta Shimon Bar Yochai, conocido como el Rashbi, que vivió en la primera centuria después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, y fue uno de los más fervientes discípulos del famoso Rabbi Akiva. Cuenta la leyenda que Shimon Bar Yochai, huyendo del asedio y de los soldados romanos que asolaban a Judea, se escondió en una cueva por 13 años, y allí se dedicó a estudiar Torah, y allí recibió la inspiración de Eliyahu ha-Tishbi ha-Nevi, Elías el Tishbita, el profeta, para que escribiera el Zohar. Así la Cábala es parte ultra de la Torah oral. Entonces, Javerim, veamos el mundo de la creación, el mundo de Beriah. Dijimos entonces
¿Cómo se genera el primero de los 4 mundos de la existencia, el mundo de Asilut, lo que está junto o al lado, llamado el mundo de la emanación de la divinidad? Al pronunciarse las primeras palabras de Bereshit, o sea, Bereshit para Elohim et ha-shamayim bet haaretz, en el principio de crear Elohim los cielos y la tierra, y todo lo correspondiente al capítulo 1 de Génesis, se genera entonces el segundo de los mundos y los 2 restantes. Este es el llamado el mundo de la creación, aunque volvamos a aclarar que estos mundos son manifiestos en un mismo instante, los 4 al tiempo. Es como si se abriera el sobre que llega del correo y nos enseña 4 tarjetas que vienen adentro. Es necesario abrir la primera para que las 3 restantes puedan ser manifiestas. Así entonces emerge de lo eterno el concepto de tiempo y espacio, y que se manifiesta en 7 días o etapas de la manifestación creativa. Es lo que se llama el mundo de Beriah, que es finalizado cuando Elohim crea al ser humano y descansa de dicha creación. Este mundo sería la contraparte del mundo de la emanación o Asilut, en donde todo permanece eternamente en completo balance. Con el mundo de Beriah, que es como decir la separación del mundo de la divinidad del Asilut, en donde todo permanece inmóvil, incambiante, balanceado, se da paso a muchos conceptos que vienen a la existencia, como lo disímil, o sea, lo que no es similar, el día y la noche, lo blanco y lo negro, el pasado y el futuro, el hombre y la mujer, y con ello los conceptos de tiempo y espacio, de lo imperfecto, del desequilibrio, del cambio, y por obvias razones el concepto negativo del bien y del mal. Beriah es un nombre femenino que viene de bara, o sea, crear. Beriah es considerado propiamente como el cielo, aunque hay que aclarar que en hebreo no se le llama en singular, sino en plural, shamayim, los cielos. Lo que consideramos como el cielo tendría entonces que ver con el paraíso. No lo debemos confundir tampoco con raquía, o sea, el firmamento, que es como si fuera la curva de una taza encima de la tierra y que se forma de distintos colores y que mantiene a las aguas en un nivel para que no inunden la tierra. Esto da una idea de lo que solamente existe un solo cielo, sino el concepto cabalístico de los 7 cielos existentes en Beriah. Shamayim, cielos, está compuesto por 2 palabras, Esh, que es fuego, y Main, agua. Los eruditos judíos y talmudistas a partir del siglo I de la era común desarrollaron lo que se conoce como el sistema de 7 cielos. Estos son Pilón, también conocido como Arrafel, se refiere a lo que está escrito ahí en Isaías capítulo 40 versículo 22, que dice: es aquel que está sentado en los cielos que rodean la tierra, cuyos habitantes son para él como langosta, el que extiende los cielos como cortina y los despliega como pabellón para habitar en ellos. También está Raquia, el cual se menciona ahí en Bereshit, en Génesis capítulo 1 versículo 17. Dice: Vaiteno tan Elohim Berrekia Hashamayim lejair al haaretz, y los puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. También está Shehakim, el cual se encuentra en Salmos capítulo 78 versículo 23, que dice: Vaisab Shehakim Mimar'a Vedalte Shamayim Natan Lamo. Entonces ordenó a los cielos en lo alto y abrió las puertas del firmamento. También está Sebul, el cual se menciona en Yeshayá, en Isaías capítulo 63 versículo 15, que dice: observa desde los cielos y mira la morada de su santidad. Vease también 1 Reyes capítulo 8 versículo 13, que dice: yo con empeño he edificado casa para tu morada y lugar de habitación para ti,
para siempre. También está Mahón, que lo encontramos en Devarim, capítulo 26, versículo 15, que dice: mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y el suelo que nos diste, según juraste a nuestros padres, tierra que mana leche y miel. También está Macón, ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 13, cuando dice: yo con empeño he edificado casa para tu morada, lugar de habitación para ti para siempre. También está Arabot. Estos son, vendría siendo el séptimo cielo, en donde los Ofanim, las ruedas, o sea, Serafim, tipo de seres celestiales, literalmente significa los que queman, y los Hayot, o sea, las criaturas vivientes que describe Ezequiel en su visión, y el trono de Elohim se encuentran establecidos. Todo esto se aprecia en la visión de Ezequiel capítulo 10. Así como Asilut simboliza el mundo de la conciencia pura, Belia simboliza el mundo espiritual apartado de Elohim, e incluye los elementos del tiempo y espacio con la emergencia de este mundo de separación. Aquí comenzamos a manejar todo lo material que encontramos en el Tanaj. Por eso, cuando la Torá nos dice Bereshit, en el principio, esto implica separación y tiempo en el mundo de Beriah o de la creación. Beriah es llamado también el mundo de la inteligencia separada, como quiera, que es un mundo de esencias, de principios e ideas.